Saludos, amigos y amigas de Comunicación y Vida. Reciban nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen cada semana. En nombre de Monseñor Freddy Bretón, Premio Nacional de Literatura, y Apolinar Ramos, que estamos con ustedes. Monseñor. Polo, pero tú no te corriges. No, no hay remedio. Saludamos con mucho cariño a nuestra gente, dando las gracias al Señor que nos permite compartir con ustedes comunicación y vida. Y precisamente, Polo, quizás la más anciana de las seguidoras de Comunicación y Vida sea mi tía Alfonsina Martínez. Alfonsina Martínez, que ya completó los 100 años de vida. 100. Y me corrigió, digo, y tal cosa que yo digo en el programa con Polo. Y entonces dice ella, Comunicación y Vida. Oiga, qué memoria. Entonces, pues la saludamos, que ella está un poquito acongojada. Ahí la vemos en esa foto con su hermano, ya difunto, Domingo Martínez. Y ella está un poquito acongojada, que por eso pasé por allá a hacerle un poco de cuentos y a disipar un poco por su hijo Pedro Julio, que está interno, ha estado interno con dificultades de salud. Ahí lo ven ustedes flamante de cuando estaba en todo su vigor. Pues oramos por ello. Y en Santo Domingo, Hilda, la hermana de Alfonsina, también enfermita, que tuvimos que dividirnos y una parte de la familia ir allá y otros quedarnos por aquí. Ahí ven ustedes en esas imágenes tanto a la tía Alfonsina con Domingo, su hermano, como a Pedro Julio, el hijo de Alfonsina, y también a Hilda, la otra tía, que vive en Santo Domingo. Bien, y también a Teresa, porque su esposo no se quiso quedar atrás, José, y también fue internado. Parece que anda bastante lo de... El virus. ¿Eh? El virus. No, ¿cómo se llama? El corazón. Lo de los bronquios. Ah, ya, sí, bronquitis. No. Neumonía. Neumonía. Ya. Bronquitis era. No, de él ahí. Antes, cuando yo era muchacho. Sí, neumonía. Sí, neumonía. Entonces a ellos les ha dado, por eso pasamos a consolar un poquito allá. Y también aproveché de regreso para entrar al seminario San Pío X, que se me pasan siglos y no voy. Fue chistoso, Polo, porque fui allá atrás a la casita, Villemaús, y entonces regresando le dije al chofer, déjeme aquí y salga por delante. Entonces crucé, di que disimulado, estaban todos esos alumnos en el medio, saludé unos cuantos y luego me metí para salir por el garaje. Sí. Pero había un grupo de doñas y me alcanzaron a ver. Dije, pero ¿y no será Monseñor? Freddy, no, es un fantasma. Pero entonces encontré la puerta cerrada del garaje y tuve que volver. Y ahí pasé un rato muy agradable. Padre Mauri. Nos sentamos, no, le estaba dando clase. Okay. Nos sentamos en la salita, ahí le hice cuento. Llegó el padre Elvin, que ahí en la foto aparece él también. Fue un momento muy agradable en San Pío X. Y eso, antes de la palabra, por ahora, Polo. Tengo otras cositas, pero me las voy a reservar para después. Para el segundo segmento. Pero, para entrar a la palabra, precisamente usted ha hablado de enfermos. El próximo 11 de este mes es la 23 Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco. Ahí está íntegro en el periódico Camino su mensaje, donde nos llama a la cercanía con el que sufre y otros temas de interés. Yo me adelanté, es verdad que no es obligado porque con los parientes hay más obligaciones. Sí, ahí cuadramos. Sí, hay bueno, más. Me recojo porque entramos ahora a la palabra. Estamos en San Lucas, el capítulo 5, los 11 primeros versos del capítulo 5 de San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Así empieza.
Y yo he mencionado otras veces, Polo, la gente tenía hambre de Dios. Y he dicho, ojalá la humanidad no pierda nunca el apetito de ir detrás de las cosas de Dios, porque ahí está la felicidad del ser humano, incluso la salvación eterna. Entonces, aparece con frecuencia en los evangelios, como ahora, la gente se agolpaba en torno a Jesús. A veces Jesús estaba en una casa, llegaba la gente y no cabían. Dice, no cabían ni en la puerta, como dicen aquí, ni un mandado. Ni un mandado. Entonces, digo, ojalá fuera así, que tuviéramos siempre el deseo de estar donde está Jesús, como en este caso. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio las barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Entonces, esa es una escena. ¿A quién te recordará esa escena? Pero a nosotros que fuimos formados por tantos hermanos mayores, a mí me viene a la mente Fello, el padre Fello, pero podría ser lo mismo el padre Vinicio en ese tiempo. Monseñor Moya. El mismo Moya podían ser, y luego en el seminario mayor, pero en el menor los que nos entusiasmaron con la vocación. Quiere decir que hacían referencia muy frecuentemente a estos evangelios. Jesús eligiendo a sus apóstoles, o a la orilla del lago. Los apóstoles que no encuentran ni un solo pececito, y el Señor les dice, echen la red a la derecha, remen mar adentro. Miren, entonces, son textos llenos de reminiscencias para nosotros del comienzo de nuestro camino vocacional. Es decir, una cosa preciosísima, porque los haré pescadores de hombres, como iremos. Tiene un significado precioso para cualquier cristiano, pero particularmente para el que se consagró para una mayor entrega al Señor. Entonces, así sigue. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Es un maestro que no necesita solo la cátedra, se sienta donde sea y hace del universo su cátedra para enseñar salvación a la humanidad. Hay una lección para nosotros. Entonces, el que lleva algo en su corazón no pone muchos requisitos para compartir, sino que procura, es decir, las circunstancias, si no son favorables, Él las vuelve favorables. El que lleva algo ardientemente en su corazón, la transmite. Como hemos dicho, el que tiene una buena noticia que no la puede guardar, digo, hasta la almohada se lo dice. No se dirá entre los esposos, fulanita, y tú no sabes. Ay, Polo. Sí. Había una doñita en La Reina, precisamente. Me voy a reservar su nombre, pero en casa la mencionaban mucho, porque se disfrutaba antes con los detalles de la vida. No había ni televisión ni radio, pero la vida estaba llena de detalles. Entonces, esta, de que era capaz de, casi digo el nombre del marido, pero no lo debo decir tampoco, de noche, los removía así, fulano, ¿qué fue? Dice, y tú no sabes que fulanita, la vecina, no sé cuánto. Y tú no podrías dejar eso para decírmelo mañana por la mañana. Que no aguantaba. Entonces me viene a la mente porque digo, bueno, puede ser que una gente sea hasta medio chismosita y necesite más que los otros comunicar cualquier cosa. Pero el que lleva algo importante en su corazón y encuentra con quién compartir, por ejemplo, esposo con la esposa, con el esposo, pues entonces lo dice. Entonces lo que digo yo,
a propósito de este evangelio también. Cristo no tiene la silla del maestro, la cátedra donde sentarse, pero no importa, de la barca hace una cátedra. El que lleva algo en su corazón y tiene que comunicarlo no pone muchos requisitos, luego se los dirá a los discípulos caminando, recorriendo los caminos, y luego se parará en un prado y hablará a la multitud. La cátedra es el universo, pero él debe anunciar la salvación a las personas. Esto es muy importante porque a veces quizás nosotros nos la damos de no sé qué y ponemos demasiadas condiciones que no las puso él. No puso las condiciones. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Rema mar adentro. ¿Qué significado tan hermoso tiene, especialmente para nosotros, que oímos tantas veces esos evangelios? Y el mismo San Juan Pablo II insistía tanto: remen mar adentro, no quedarse en lo superficial de la fe, sino ir a mayor profundidad. Pero esto tiene valor incluso a nivel humano, porque un estudiante, un joven o una joven superficiales, que no saben ni lo que significan las palabras, entonces hay que decirle: profundiza más, que es la manera de decir, hay que remar mar adentro, no la superficie, la orilla. Me hizo recordar un concierto, por cierto, del grupo Florecilla de Jesús de Santiago. El concierto se llamaba Rema mar adentro. Oh. Sí. Entonces, digo, a nivel de fe tiene un significado profundo, pero a nivel humano simplemente, porque el que se queda en la superficialidad, ¿a dónde va? No se puede dar a respetar. Solamente se da a respetar el que profundiza en el saber, en el oficio, en lo que sea que se desenvuelva su vida. Como hemos dicho aquí tantas veces, Polo, es feo que yo lo mencione otra vez, pero tú tienes la culpa porque me estás todavía hoy de que premio nacional, que no sé qué. Sí. Y yo he dicho aquí poquito, porque si lo miento mucho suena feo, decir Premio Nacional de Literatura. ¡Ay, qué bien! Sí, pero ¿cuánto esfuerzo habrá detrás en el transcurso de la vida entera? Desde la alfabetización, aprendiendo palabrita por palabrita, y luego no quedándose en 3 palabritas que se saben, sino aprendiendo más, anotando para buscar después, porque no había pantalla táctil como ahora. Entonces, mar adentro. Remando en ese espacio. Mar adentro, es decir, el joven que se queda, o la joven, que se queda en lo superficial, no se podrá dar a respetar nunca. Y luego elige una profesión, y si la trata superficialmente, tampoco se dará a respetar, porque solamente es respetado el que va a más, es decir, el que rema a profundidad, no se queda en la orilla ni en la superficie. Entonces, es un mensaje de vida, no es solo de fe. Es lo que estoy tratando de destacar por ahora. Y echen sus redes para pescar, le dice Cristo. ¿Y qué respondió Simón Pedro? Se quedó así, que había intentado y no habían conseguido nada. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero en tu nombre la echaremos. Echaré las redes. Esa es otra partecita muy bonita. Pero mira, en tu nombre, no en cualquier nombre. No. Yo te dije a ti, cuando tú trataste, en el programa anterior, tú hablaste de la esperanza. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces yo te dije, espérate que hay que aclarar, porque hay esperanzas falsas
Y hay otras esperanzas firmes y verdaderas. ¿Quién las garantiza? Dios. Y si Dios no la garantiza, y yo te puse un ejemplo hasta feo. ¿Ah, que no te acuerdas? ¿Del ejemplo? Sí, de una esperanza fallida. Porque yo te dije, tú dijiste, la esperanza no defrauda. Sí. Digo, depende. Y te dije del muchacho que se enamora de uno y se vuelve loco, pero es él solo, y luego, la esperanza, como decía en el campo, era verde y se la comieron los burros. Eso te dije yo. Sí. Entonces, aquí me viene a la mente, porque dice Pedro, hemos pasado la noche entera bregando. Nada. Pero en tu nombre, no es en la voluntad y la decisión mía, sino en tu nombre. Parece absurdo porque hemos trabajado intensamente y nada. Pero si tú lo dices, entonces lo único que garantiza el éxito en algo y la esperanza verdadera es si está Dios implicado en esa acción o en esa esperanza que se tiene. Entonces, a mí me parece muy importante eso. En tu palabra echaré las redes. Y ahí mismo se bajaron de nuevo y entonces casi se le volteaba la barca de la redada de peces. Tuvieron que llamar a los vecinos en otra barca porque si no se les hundía la barquita. Así de sorprendente es Dios. ¿Y cómo es la medida de Dios? Rebosante. Porque venimos a caer en lo mismo a cada rato sin proponérnoslo. Porque yo mismo he insistido, ¿cómo es la medida de Dios? Y entonces mira ahora, porque podían haber sacado 3 pesitos. 3 cositas ahí. Y ya cumplía Dios, ahí tienen algo. Sí. No, la medida de Dios, tengan cuidado que se voltea, se hunde el barco, repartan para que no se hunda. Es decir, haciendo el bien se salvan ellos mismos. Otras enseñanzas que están contenidas ahí también. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran. Y llenaron las 2 barcas hasta el punto de que casi se hundían las 2. Al ver esto, Simón Pedro cayó por tierra y se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador, que soy un hombre pecador. Entonces, nada de prepotencia, humildad frente a Dios. Reconocer la verdad, no habían podido hacer nada y porque Dios se lo dijo, les sobra. Entonces, qué miseria soy yo, Señor, delante de ti. La humildad delante de Dios. Que como digo, ¿qué prepotencia va a caber delante de Dios? ¿Quién podrá compararse? Solamente el ignorante, el ciego, que es el ser humano a veces, se atreve a compararse con Dios o a negarlo incluso. Entonces, ¿y cómo vamos de tiempo, joven? Vamos bien. Así que continuamos. Bien, pues, porque siempre dejamos algo para... Pero vamos a ver. Vamos a adelantar un poco. La enseñanza de esta partecita, Polo, la arrogancia, ¿dónde queda? Como por ejemplo, el que recibe un don del Espíritu Santo, por ejemplo, aconsejar, curar, entonces que diga, pero es que yo... ¿Y si encuentra a alguien que le alimente eso? Entonces se atraviesa lo humano, Entonces, como dice el otro, no, porque a mí, en humildad, nadie me gana. Entonces, no lo que corresponde, viste la obra de Dios o te permitió realizarla Él, tírate delante y no merezco, no soy digno. Señor, no soy digno. Como Pedro, apártate de mí. Entonces, y mira a dónde llegó Pedro, el pobre pescadorcito de Galilea, cabeza visible de la iglesia.
vicario de Cristo en la tierra, primer vicario de Cristo en la tierra, o como lo llamamos cariñosamente ahora, el Papa. Entonces, mira hasta dónde de tirarse por tierra delante de Dios. Al que se humilla, Dios lo ensalzará. Como dice la carta de Santiago, el que se humilla será ensalzado. Humíllense en la presencia del Señor y Él los levantará. Así dice la carta de Santiago. La otra expresión es del Evangelio. Mira las enseñanzas cómo están ahí, Polo. Y dice, explicando un poquito, es que el estupor, es una palabra un poco dominguera, la sorpresa fue tan grande que no sabía ni lo que estaba diciendo. Es decir, no hallaban qué decir. Y el que está así dice, hasta bobería. Entonces, Dios los sorprendió. Y a veces a nosotros nos sorprende con frecuencia. Y a los que vamos en este camino, más todavía. Que uno dice, ay, 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 solamente Dios. Lo que sucede, cosas que suceden, problemas que se resuelven, gente que se transforma. Entonces uno dice, solo Dios, solo Dios. La sorpresa de lo que Dios realiza, o la medida de Dios, es tan extraordinaria que uno no encuentra ni qué decir, y eso es lo que le sucedió a Pedro y a los apóstoles, los demás apóstoles. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. No es que Pedro, que Pedro era muy sensible y entonces el pobre se acongojó y se puso a llorar. No, los otros también estaban lo mismo, porque no era un asunto sentimental de Pedro, sino que la obra fue tan grande que todo el que estaba por ahí no hallaba ni qué decir. Así es la obra de Dios. Y también nosotros debemos estar preparados para las sorpresas de Dios. Dejamos la última partecita entonces para el siguiente segmento. Nos vamos a la pausa y en breve continuamos aquí en Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con la parte final de la palabra. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bien, ahí queda la partecita con una frase más y ya
se termina este evangelio. Entonces ahí está. Mira el contraste. Sí. Están que no hayan ni qué decir de la sorpresa ante lo que realiza Dios. Y no llegan ni a reponerse bien cuando Dios les manda más todavía. Más. Así es Dios. Así es Dios. Ya era mucho la pesca milagrosa y mira ahora el desenlace. No temas, es decir, no te espantes, no, porque estaban espantados los pobres. Desde ahora serás pescador de hombres. Entonces ahí viene el llamado, que por eso digo, esto tiene tanto significado para nosotros. Me viene a la mente que yo he mencionado, Polo, que cuando yo era seminarista menor, hace unos días, Hace un tiempo. se iba a hacer una jornada vocacional por la zona de San José de Conuco de Salcedo. Salcedo. Entonces, Fello, el padre Fello, me entregó un libro para que yo de un capítulo hiciera un resumen para multicopiarlo en stencil y en mimeógrafo. Sí. Entonces entregárselo a cada uno y me pidió a mí, entonces estaban estos temas para nosotros llevarlo a las comunidades, a los jóvenes, etcétera. Dime tú si tendrá resonancia hasta del susto de uno de ir por primera vez a una comunidad, a una especie de jornada vocacional, a hablar de la vocación a los jóvenes. Entonces, pescadores de hombres. ¿Qué es la misión de la iglesia? Tratar de conseguir gente para Dios. Unos aceptan, otros no. Pero como yo digo, como quiera usted tiene que ir, porque ellos sabrán algún día, como dice la Escritura, que hubo un profeta, es decir, que alguien se acercó con intención de anunciarle la verdad para su salvación. Si la despreció, problema de ese, pero hubo alguien que se lo anunció. Entonces por eso la iglesia no se puede cansar con éxito o con fracaso. Eso es secundario totalmente. Te harán caso o no, pero sabrán que hubo un profeta, como dice la Escritura. Entonces, yo he contado tantas veces que va uno a un lugar y no va la gente, no acude. Yo te conté aquello de cuando Grullón estaba en Guayubín. Sí, esa zona. Entonces que me asignó un campito. Nada más te menciono eso ya. Sí. Y yo fui casa por casa, anunciando Invitar. a tal hora es la misa. Ay, sí, ay, cómo no, Allá ay, vamos. cómo no. Que ahí fue agradable también, porque al entrar a la primera casa, mira quién es, dijeron, Sí. porque la que vivía ahí me conocía, porque yo casé un hermano de ella en la Quimbamba por allá y ella estaba. Y lo recordó. Ajá, entonces me reconoció y esa me acompañó a visitar. Y luego, para la Eucaristía, yo te dije que quizá 3 o 4 personas, con 3 o 4 personas, un campo de Guayubín, Sí. que no me acuerdo cómo se llama, ya llegando casi al último campo que colinda con Santiago, Guayacanal, Ok. antes de Guayacanal. Y entonces 4 personas. Y que dije yo que cuando llegó el padre José Grullón a recogerme, y se admiró de que él nunca había visto tanta gente en una misa en esa comunidad. Entonces así sucede, pescador de hombres. Y unas veces hay pesca y otras no. Unas veces te hacen caso y otras no. Pero tú tienes que cumplir con el que te ha enviado. Pescador de hombres enviado. Entonces, mire el final. Sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Entonces ya las redes eran importantes. Oh sí, para un pescador. Y la barca, ay, cómo no. Y lo demás, los pertrechos, todo eso, pues todo eso se quedó.
dejándolo todo, lo siguieron. Que es, se supone, lo que hace un consagrado, sobre todo. Es un poco los esposos cristianos, pero más todavía un consagrado, una consagrada, o el que entrega toda su vida al sacerdocio, sin formar familia ni nada. Entonces, manteniéndose solo en ese servicio, pues dejándolo todo. Lo siguieron. Lo siguieron. Entonces, ahí está ese precioso evangelio. Digo precioso, no solo para nosotros que somos seguidores de Cristo, que hicimos algo semejante a lo de Pedro y los hijos de Zebedeo y demás apóstoles, sino también todo cristiano está llamado en diferentes niveles, porque el marido y la mujer no pueden renunciar a todo porque necesitan para mantener a la familia, por ejemplo. Pero a su modo propio tienen que ir también detrás, es decir, ser seguidores del Señor. Concluimos con la palabra, pero antes, precisamente el pasado domingo en Vallaguana, el Cristo de los Milagros, había más de 1000 consagrados y consagradas porque era el jubileo de ellos. Así que, y cuando usted hablaba sobre esta parte, usted contó de una vez de una monja que dejó toda su tierra, dejó todo por Europa para venirse a sembrarse en este país. Dejándolo todo, lo siguieron. Concluimos con la palabra. Entramos ahora a la palabrita. Bien, pues la palabrita. Cero. Cero hit, cero error, cero. Ah, ya, usted me está Cero. entrando en el mundo deportivo. No, cero, Sí. cero. Mira, yo no, a mí, te soy sincero, Sí, en serio, con cero. Sí. Que nunca se me había ocurrido buscar. Y es una cadena larga para llegar a la palabra cero. Oye, como está en el diccionario de la academia, el cero nuestro, con C, cero, Cero. viene del italiano zero, con Z. Y ese italiano con Z viene de sephirum en latín. Y sephirum en latín viene del árabe hispánico shephir, y este del árabe clásico semejante, que lo que significan es vacío. Qué historia, ¿eh? Una cadena del árabe clásico al árabe hispánico que varió, y luego al latín, y del latín al italiano, y de ahí es que viene la palabra cero. Vacío. Lo que usamos nosotros con C, cero, que significa vacío, número que expresa la falta absoluta de cantidad o un valor nulo. Entonces, cero, Sí. cero. No hay que explicarlo, No. porque todo el mundo entiende, incluso cuando dice, Tú eres un cero tú a la eres un izquierda. cero a la izquierda. Mira, te adelantaste. Sí, sí. Tú eres un cero a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Más vacío todavía. No vale para nada, absolutamente. Cero. Sí. Pues para completar nada más, Polo, Sí. simulacro, Ah, sí. la otra palabrita, nada más esa, simulacro. Oye, que eso no lo sabía yo, ni lo sabes tú. Vamos a ver. Tú que privas en Sí, saber en alguna saber cosita. cosas. Dígame. Oye, imagen hecha a semejanza de alguien o algo especialmente sagrada. ¿Cómo te cae eso? Nuevo. Nunca pensé yo que un simulacro originalmente se refiriera en especial a una imagen sagrada que era copiada. Ujú, ujú. Entonces, eso no lo sabía yo. Porque para mí, simulacro era una cosa fingida que tú hacías para aparecer. Por si va a Mira pasar las algo. imágenes que puse ahí. Una risa fingida es como si cogiera los dedos y te hace así. Sí. Un simulacro de risa. Sí. O esas imágenes que están ahí. También hay, por ejemplo, simulacro de terremoto, simulacro de guerra, De incendio. por ejemplo, de incendio en una escuela o en una población. Sí. Ahí pongo simulacro de guerra en Taiwán, que lo tomé
de la Deutsche Welle, un video que hay sobre eso. Entonces esa imagen que pongo ahí, simulacro de, es como si sucediera, para aprender a reaccionar ante ese fenómeno. Y mire, a veces hay personas que toman el simulacro con tanta seriedad que hasta se han accidentado tratando de bajar escaleras y todo esto. Ah, haciéndolo, sí. Pero bien, entonces esos son los dos significados principales. Idea que forma la fantasía también, ficción, imitación, falsificación. Un simulacro de reconciliación cuando es fingido. Sí. Un simulacro de reconciliación. Oh, vino y le dio un abrazo, como dicen, pero un abrazo de oso. Bien, se acabó, Polo. Bueno, concluimos con la palabrita. Ahora me voy con la cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Y la traje porque recientemente tuvimos, en Roma se tuvo el jubileo de los periodistas, comunicadores, artistas y todo. Fue un grupo del país. Sí, interesante. Y este número 415 dice lo siguiente sobre medios de comunicación. Se deben utilizar para edificar y sostener la comunidad humana en los diversos sectores, económico, político, cultural, educativo, religioso. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. La cuestión esencial en este ámbito es si el actual sistema informativo contribuye a hacer a la persona humana realmente mejor, es decir, más madura espiritualmente, más consciente de su dignidad humana, más responsable, más abierta a los demás, en particular a los más necesitados y a los más débiles. Otro aspecto de gran importancia es la necesidad de que las nuevas tecnologías respeten las legítimas diferencias culturales. Este número casi no merece mucho comentario, está muy claro, sí, pero yo tengo algo. Ajá, ¿qué destacas? Y es que ojalá nos sirva para revisarnos a los que estamos en los medios de comunicación. ¿Estamos cumpliendo con estas exigencias o por el contrario, estamos utilizando los medios para dividir, para fomentar la violencia y todos esos males que estamos cosechando? Que Dios nos permita a usar los medios para construir un mundo mejor. Sí, pero bueno, no hay por qué resaltar lo negativo, porque en las redes, por ejemplo, hay cosas tan útiles. Yo he encontrado datos y cosas tan importantes, pero al mismo tiempo veo de otros que quieren coger como sucede en muchas cosas, tomar la vía fácil. Mencionamos, por ejemplo, de un artista que diga, para pegar, entonces se vaya por un tema provocativo. No piensa en que hace daño, en que va a contaminar a los niños, no, sino en tener éxito. Entonces no respeta las consecuencias de su trabajo. Por ejemplo, buscando en las redes, con tal de llamar la atención para los likes, porque entonces de ahí le viene hasta su dinerito y todo. Entonces no importa la provocación, sin medir las consecuencias, es delicado, porque se puede hacer un daño. ¿Tú te imaginas echar a perder una persona, un jovencito que se asome a los medios, a la prensa, a las redes, y lo que encuentre sea antivalores y que los asimile? Luego será un delincuente y no se le podrá echar la culpa completamente a él. Porque eso se ha sembrado. Lo mismo los artistas, lo mismo el arte. Con tal de tener éxito, vamos a decir inmoralidades, por ejemplo, pero bien. Incluso se me ocurre, monseñor, haré pasar en los gremios de aquí de Santiago, Asociación de Locutores, Colegio de Periodistas, la gente de Acroarte, todos que son mis amigos, compartir estos mensajes, porque uno siembra y algo queda. Bien, Polo, yo debo aprovechar este momentito también, porque
en el programa anterior, en el momento en que tú estabas haciendo lo que haces ahora, Sí, que nos referimos a la esperanza, sí. entonces aquello que yo te dije, no toda esperanza, y dije yo, Polo, Sí. y tengo que corregirlo ahora, porque yo dije que la esperanza es una virtud cardinal, dije yo. Ujú. Me traicionó el lenguaje, porque en último caso se podría decir, porque cardinal quiere decir preponderante en importancia, y en ese sentido, Cabe. sí, pero en la doctrina de la Iglesia, la caridad, la esperanza también, fe, esperanza y caridad son llamadas virtudes teologales. Le enseñaron Porque el catecismo. En el catecismo. Chiquitico. Pero yo lo dije y tú te quedaste callado. Se me fue. Porque virtudes teologales, porque se refieren directamente a Dios. Fe, esperanza y caridad. Y yo dije, hablando comúnmente, que la esperanza era una virtud cardinal, en el sentido de que lo cardinal es fundamental. Cardo cardinis en latín, es el quicio que sostenía la casa y la puerta. Entonces, eso es, de ahí que viene cardenal, cardinal. Entonces, yo la usé así sin darme cuenta. Y que ese quicio que sostenía, se usaba mucho la expresión, tú eres Maragán con quicio. Bueno, ya lo dañaste. No, ahí, lo dañé, sí, no, lo arreglé en esa parte. Porque ya le pusiste algo negativo a una cosa tan bonita positivo que estábamos hablando. Por retiro lo dicho. No, pero se dice. Está bien. Pero se dice. Siga. Bien, no, se acabó. Bueno, mire. Entonces las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Qué memoria la mía, ¿eh? De esos niños cuando en el catecismo. Blanca, Daniel Cruzé, que fue catequista y todo eso. Polo. Bueno, yo tengo unos saluditos, monseñor. Mande. Tengo por aquí a Dagoberto, el Gran Teatro del Cibao, que nos dijo que nos ve, y Aquiles Melo y su esposa Araceli Bautista en Constanza. Le mandaron saludos y echaron tantos piropos al programa que un día me apareceré allá por Constanza. Me invitaron, así que gracias. Y me dijo algo muy bonito que yo le he compartido con ustedes, muchos sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea, que esta reflexión que usted hace en torno al Evangelio les ayuda. Y lo he escuchado tantas veces y por eso quiero comunicárselo. Así que Aquiles y Araceli, nuestros saludos. Me encontré con ellos en la misa del novenario de mi querida amiga doña Fina Núñez, en Fuengibaje, Santiago, y muchas personas más se me acercaron que nos ven cada semana. Sigo saludando por aquí, déjame. Tenía una deuda con Silvestre, que cumplió años, y me decía, dile a monseñor que cumplí años. Saludos, Silvestre. ¿El de la catedral? Sí, así que bueno, ya he cumplido con Silvestre. Un figureíto para Silvestre. Y tengo por aquí que nos ve a través de YouTube, Lida Altagracia, Rosario Gómez, Herminio Peña, Digna González Fría, Rita Pantaleón, Miguelina Valdés y Jorge de León a través de YouTube, y sigue creciendo el número que nos ve cada semana a través de esta plataforma. Bien, ¿Usted tiene un libro ahí? Sí. Aquí el amigo Milcíades Herrera, director de Cultura, la provincia de Higüey, compañero del Seminario Menor, escribió una novela que se llama Pablito el Mochilero, que narra las peripecias ahí del último torneo de pesca internacional del Marlin Azul en Boca de Yuma, por la Romana, República Dominicana. Milcíades Herrera, lo que no sabe Milcíades, yo no sabía que era escritor, pero él, cuando estábamos en el Seminario Menor, era artista del pincel y de los lápices, dibujaba muy bien, de tal manera que nosotros presentamos un radioteatro. ¿Tú sabes lo que era eso? Sí. Que era todos los actores sentados con la obra delante y una lamparita y un micrófono. Cuando le tocaba a intervenir a uno, encendía la lámpara y era leyendo. Es decir, diciéndolo, pero leído.
Entonces, nosotros presentamos una obra que se llamaba Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, un español. Y el mural lo hizo Milcíades. Un mural no muy grande, pero dominaba el salón para donde íbamos a presentar la obra. Lo dibujó Milcíades Herrera. Pues agradezco de todo corazón al compañero y hermano Milcíades Herrera con este hermoso libro. Préstemelo. A propósito ponerle las manos. de radioteatro que usted mencionó, está aquí en el país nuestro amigo común, con su esposa Betty Anán, Betty Ann. Juan Pablo Liriano. Juan Pablo Liriano. Está aquí en el país. Un saludo para Betty y para Juan Pablo. Sí. Y ya cumplí con el cometido que le di su saludo. Sí, pagaste la deuda. Pagué la deuda. Espérese. Y me prometieron que estarán conmigo, escúcheme, en el aniversario número 50, el 23 de este mes, en el Teatro de la Madre Maestra. Bien, pero para echarte una cosita encima. Sí, dígame. Mira esto, Polo. Jóvenes agustinos recoletos de San Cristóbal, reconocimiento. Esto es del pasado, pero no te apures. No, dígame. Porque los viejos sacamos del baúl de los recuerdos. Monseñor Freddy Bretón, oye, ¿qué dice? Por su espíritu altruista y colaborador a favor de los jóvenes, por contribuir con las acciones que nos convierten en una mejor nación, dado el primer foro vocacional de la ciudad de San Cristóbal en el 2013, firmado Alni Mariel Uribe, una joven, y Fray Lucas Ortiz, el padre. Eso es semejante a uno de Guananico, padre de la Lo encontré el otro día. Yo no sabía que tenía, yo no me acordaba, un reconocimiento que me dieron los jóvenes de San Cristóbal. Bueno, el tiempo se ha terminado, nos vamos a la pausa. Quiero decir que en el periódico Camino de esta semana hay una reseña bien amplia de lo que fue el jubileo de la vida consagrada. Insisto, por lo que Monseñor decía hoy en el comentario, en la palabra, y además porque los que fueron me han hablado también de ese encuentro, Sor Evelyn de Jánico, Altagracia Bisonó, que estuvo ahí, fue una guagua de aquí de Santiago, o sea que fueron muchos, y qué bueno esa reseña. Las de mi casa también, fueron las hermanas Aracelis y compañía, estuvieron allá en Vallaguana. Oscurito. Bueno, nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
damos gracias nuevamente, Señor, por todos los consagrados y consagradas. ¿Quién los cuenta? Y en nuestra vida, ¿cuánto nos han ayudado? En el caso personal, desde niños. A veces faltan las vocaciones y hay comunidades que han disminuido. Te pedimos que muevan los corazones de los jóvenes, muchachos y muchachas, para que surjan también nuevas personas que lo dejen todo para seguir al Señor. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para la próxima semana para continuar haciendo comunicación y vida.